Bien, recordarán que ayer nos quedamos revisando eh, un poco sobre ahora la función inversa de la función que habíamos estado definiendo. Es decir, ayer habíamos definido la función L de x como la integral de 1 a x de la función 1 sobre t, ¿no? Y pues ayer estábamos haciendo algunos análisis ahora con la función inversa, o bueno, más bien queríamos ver si podíamos encontrar la función inversa de la función L, ¿sí? Entonces ayer demostramos que la función L era inyectiva y nos había quedado pendiente demostrar que la función era sobreyectiva, ¿ok? Pero antes de continuar con eso, recordarán que ayer también vimos que la función L, es, calculando unas integrales impropias, y nada más como para completar esa parte y que quede un poco más claro por qué la función logaritmo no es acotada, voy a escribirlo de otra manera. Voy a demostrarlo de otra manera, por así decirlo. Eh, o más bien justificarlo, ¿no? No tanto demostrarlo. Entonces, L no es acotada. Bien, entonces, como primera observación, vamos a ver que si tomamos un número n, que sea natural, de una de las propiedades que vimos ayer que cumplía la función L, que era que la función L evaluada en x a la n era igual a n veces la función L evaluada en x. Eso lo demostramos ayer. Podemos escribir el- la función L evaluada en 2 a la n. Y pues precisamente usando esa propiedad que encontramos, se lo podemos escribir como n por L evaluado en... Eh, pues de entrada, como la función L es creciente, y habíamos encontrado que en 1 la función L vale 0, entonces en 2 la función L tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Entonces L de 2 o L evaluado en 2 es mayor que 0. eh, y entonces podemos tomar n, un número n suficientemente grande, o n hacerlo ordenar a infinito, y entonces veremos que L de 2 a la n va a tender a infinito. ¿Ok? Eh, y pues la idea aquí es que dado un real cualquiera, nosotros podemos encontrar una n tal que ese real va a ser menor que 2 a la n. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, sin importar qué real yo me tome, puedo asegurar que mi función va a diverger o se va a ir a infinito cuando x tienda a infinito. ¿Ok? Entonces, y esto pues me dice, me hace pensar que la función L o es acotada superiormente. ¿Ok? Y pues eh, puedo hacer algo similar para ver que no es acotada inferiormente. Nada más que pues ahora voy a tomar la función L evaluada en 1 entre 2 a la n. Que de nuevo, utilizando esta relación y además la que habíamos visto para el cociente o sea, la función L evaluada en el cociente de dos números, teníamos que esto era L evaluada en 1 menos L evaluada en 2 a la n. Este primer término se va a hacer cero, como vimos ayer, en las propiedades de la función L. Y pues entonces esto va a ser menos L evaluado en 2 a la n. Y pues justo en el caso anterior vimos que esto va a tender a infinito. Entonces, con el signo menos, esto cuando n tienda a infinito, esto va a tender a menos infinito, ¿no? Menos L a la 2n tiende a menos infinito. ¿Ok? Por este signo menos que tengo aquí. Y pues de nuevo, esto me sirve como un primer argumento, una forma de ver que la función L
no es acotada inferiormente. ¿Ok? Y entonces, pues con estos dos argumentos, o más bien con estos dos resultados, yo puedo asegurar que la función no es acotada. ¿Ok? Que es algo que habíamos demostrado ayer, pero haciéndolo de otra manera. Bien. Entonces, ahora sí, regresemos a lo que estábamos haciendo ayer, que es ver qué pasa con la inversa de L, ¿no? ¿Quién es la función inversa de nuestra función L que estuvimos ocupando ayer? Y pues como les digo, ayer ya demostramos que esta función era inyectiva y para hacerlo, si no recuerdan, utilizamos que la función era creciente para poder ¿ok? Después hay que ver que la función es sobreyectiva y en realidad para eso no hay como una forma de demostrarlo de forma sencilla. Bueno, no sé si ustedes hayan pensado alguna manera de demostrarlo de ayer a hoy, pero bueno, la forma más fácil de demostrarla es precisamente utilizando algunas propiedades de logaritmo y en realidad hay que usar que la función inversa es la exponencial. Pero como aún no conocemos la exponencial, no quiero que aún usemos algo que no hemos definido como tal. Y pues por lo tanto, por ahora vamos a aceptar sin preguntarnos por qué que la función L a la menos uno, bueno, perdón, que la función L sí es sobreyectiva. ¿Ok? Aunque en realidad pues esto tiene sentido, dado que la función L está definida de y como ya vimos que no es acotada inferiormente ni es acotada superiormente, pues uno pensaría que sí va a tomar todos los valores que están en el, ¿no? Como es creciente, no es acotada ni inferiormente ni superiormente. Entonces tendría sentido pensar que la función L sí va a tomar todos los valores del codominio, ¿no? O sea, si yo tomo un real, siempre puedo encontrar un valor al que la imagen de ese valor me dé el real que yo había propuesto de inicio. ¿Ok? Entonces, por ahora vamos a decir y argumentando simplemente del hecho de que nuestra función en efecto es sobreyectiva. ¿Ok? Y por lo tanto, podemos concluir que L es biyectiva. ¿Ok? Entonces sí queda claro cuál es el argumento de por qué la función es sobreyectiva. Quieren que lo explique. Sí, está bien, yo entendí. Entonces, bien, bueno, igual si alguien no le cachó o no o tiene alguna duda, pueden preguntar, ¿eh? Pero bien, entonces, pues lo más natural ahora es, ahora sí, definir la función inversa de L y pues darle un nombre, ¿no? Que nos, que nos permita trabajar con ella sin tener que estar escribiendo siempre L a la menos uno, ¿no? Y simplemente escribir esta nueva función que definamos, ¿ok? Entonces, esto de aquí es solo no, ya todos sabemos que la función inversa de L va a ser la función exponencial, pero pues de momento no la vamos a llamar así tal cual como la función exponencial que estamos acostumbrados. eh, pero pues sí voy a hacer como esta sección dentro de las notas para que quede claro que ya estamos trabajando en una función, ¿no? Bien, entonces lo que hacemos es definir a la función e de x como la inversa de L. ¿Ok? Bueno, y pues ahora entonces tenemos una nueva función. eh, y pues de nuevo podríamos analizar un montón de propiedades trigonométricas, perdón, geométricas de esta función a partir de su gráfica, ¿no? Entonces, recordarán ayer que nosotros encontramos que la gráfica del logaritmo, o hicimos más bien una especie de bosquejo de la gráfica del logaritmo, ya hemos encontrado que aquí en uno vale cero y que es creciente estrictamente y que tiende a aplanarse cuando la función tiende a infinito y tiende a una recta vertical cuando
en el dominio nos acercamos a cero. ¿Ok? Bien, entonces, si e de x, este es L de x. Entonces, si e de x es la función inversa de L, ¿qué puedo saber de la gráfica de e a la x así de entrada, solo conociendo la gráfica de L? ¿Cómo se relacionan las gráficas de una función y las de su inversa? ¿Alguien lo recuerda? Esto es de cálculo 1. Pues si las compones, te sale la identidad y lo mismo son simétricas respecto a la identidad. Exacto, ¿no? Precisamente, cuando componemos una función con su inversa, tenemos la identidad y esto implica que las gráficas van a ser, el- o sea, van a ser iguales, solo va a ser una reflexión respecto a la recta identidad. ¿Ok? Entonces, pues uno podría directamente, a partir de la gráfica del logaritmo, obtener la gráfica de la exponencial, ¿no? Simplemente reflejando respecto al, a la identidad, ¿no? Entonces, digamos que por ahí está uno. No me gustó cómo quedó. Vamos a hacerlo de nuevo. Y entonces, aquí está el uno. Y pues esta función va a pasar por uno y va a crecer. ¿Ok? Eh, bien, entonces, noten que de entrada, por el simple hecho de que esta función es el reflejo respecto a la identidad de la gráfica de L, pues sabemos que esta función va a ser cóncava hacia arriba cuando habíamos encontrado que L era cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces E es cóncava hacia arriba. Ok. Luego también podemos ver que E de x es mayor que cero para toda x, R. Y eso es porque recuerden que la función inversa, o sea, si tenemos la función L está definida de R más en R, entonces la función inversa va a estar definida de R, voy a escribir, que es la función E, va a estar definida de R a R más. ¿Ok? Entonces la función exponencial, bueno, perdón, la función E siempre es mayor que cero y además su dominio son todos los reales, es decir, toma valores en todos los reales. ¿Ok? Ah, bien, después otra propiedad que podemos observar, que es una de las propiedades importantes que hayamos visto de L, es que vale cero cuando x es igual a uno. Y pues entonces aquí nos gustaría poder ver que la función E vale uno cuando x es igual a cero. ¿Ok? Y eso pues incluso lo podemos demostrar muy fácilmente, simplemente tomando la composición. ¿Ok? Entonces, recuerden que componer una función con su inversa nos va a dar la función de identidad. Entonces, uno es igual a E compuesta con L de 1. ¿Ok? Porque E y L son inversas. Eh, pero también de la definición de L y de las propiedades que habíamos visto, habíamos concluido que L evaluada en uno era igual a cero. ¿Ok? Entonces, pues esto es E de cero. Y pues ya está, ¿no? Fácilmente demostramos que E evaluada en cero es igual a uno. ¿Ok? Ah, eh, bien, otra propiedad interesante de la función E es qué pasa con su derivada, ¿no? Ah, entonces, ¿quién es la derivada de E de X, ¿no? Esa es otra pregunta interesante. Y pues para eso hay que recordar una de las
uno de los resultados de cálculo uno, que es qué pasa cuando yo tomo la derivada de una función inversa. ¿Ok? Entonces recuerden que esto, o esta formulita, se encuentra simplemente utilizando regla de la cadena. ¿Ok? Bueno, y esto, pues si lo recuerdan, es igual a tomar la derivada de f y evaluarla en la inversa. ¿Ok? Entonces, pues como e es la inversa de l, pues puedo aplicar esta forma, ¿no? Que sabemos como resultado de cálculo uno. Y pues entonces voy a tener que la derivada de e va a ser igual a 1 entre L evaluada en E de X. ¿Ok? Bueno, perdón, L'. Es L'. ¿Ok? Y pues de la definición de L sabemos que la derivada de L es 1 entre X, porque precisamente nosotros definimos a L como una primitiva de 1 entre X. ¿Ok? Entonces, pues esto es precisamente 1 entre 1 entre E de X. ¿Ok? Y pues esto es E, la función E evaluada en X. ¿Ok? Entonces, esta función E cumple una propiedad muy interesante respecto a su derivada, y es que la derivada es la misma función. ¿Ok? Que es un comportamiento no muy usual en las funciones, y que hace esta función pues, más interesante, ¿no? De lo que de por sí ya es. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de alguna de estas propiedades que se acaban de argumentar? ¿Cómo es la fórmula para derivar una inversa? Es esta de aquí. Es 1 entre la derivada de la función evaluada en la inversa de la función. Ok, ok, ok. Es un resultado de cálculo 1, pueden revisarlo. Hay que utilizar regla de la cadena para llegar a ese resultado, pero lo pueden encontrar prácticamente en cualquier libro de cálculo 1, cómo se encuentra esa expresión para la derivada de la inversa. ¿Ok? O seguramente en el libro de cálculo es un resultado muy común de ver. Incluso en los cursos se ve cómo se obtiene ese resultado. Ahorita no lo tengo a la mano, pero sí pueden checarlo. Y si no, pues podemos revisarlo el martes para que no quede dudas de esto. Bien, entonces, incluso si no pues, tuviéramos la gráfica de L y no supiéramos cómo es la gráfica de X, podríamos deducir eh, propiedades de la gráfica de E simplemente de cómo la definimos, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, ya tenemos que la función en cero va a valer 1. También tenemos que es cóncava hacia arriba. Además tenemos que siempre es positiva. Y pues nos gustaría también poder demostrar que esta función es creciente, ¿no? Y no solo eso, sino que es estrictamente creciente. ¿Ok? Y pues para eso podemos recurrir a la derivada. ¿Ok? Eh, recuerden que la derivada también me dice, o sea, lo que me dice la derivada es cómo es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Entonces, si la derivada siempre se mantiene mayor que cero, puedo asegurar que la función es creciente. ¿Ok? Entonces, pues justo aquí yo encontré la derivada de esa función e y justo encontré que es la misma función e evaluada en x. Y más arriba yo había demostrado que esto era siempre mayor que cero. Bueno, más bien yo había dicho que esto era siempre mayor que cero. ¿Ok? Y pues entonces, como la derivada siempre es mayor que cero, pues esta siempre va a ser, pues entonces la función va a ser creciente, ¿no? E es creciente. ¿Ok? Eh, Bien, entonces estas son algunas propiedades que cumple la función e
vistas desde las propiedades que cumple su gráfica. Pero pues también nos gustaría encontrar algunas propiedades que cumple algebraicas, ¿no? Como hicimos para el caso de la función L, que habíamos encontrado que L evaluada en un producto era igual a la suma de L evaluada en cada uno de los elementos, de los factores de ese producto, y así, ¿no? Que habíamos encontrado como varias relaciones o varias propiedades algebraicas. Entonces, pues nos gustaría hacer algo similar para esta nueva función exponencial. Bueno, perdón, la función e. ¿Ok? Entonces, primero vamos a fijarnos en las propiedades algebraicas. Y lo que vamos a ver va a ser qué pasa cuando yo evalúo la función en la suma de dos valores, ¿no? De dos elementos del dominio. Bien, entonces para esto lo que voy a hacer va a ser definir nuevas variables x' igual a la función evaluada en x, también y' igual a la función e evaluada en y pues entonces si yo a x' y a y' les aplico la función L, que es la inversa de E, voy a encontrar que x es igual a L de x' y que y es igual a L de y'. ¿Ok? Entonces aquí noten que lo único que hice fue aplicar la función L en ambos lados de estas igualdades. Y pues como L es la inversa de E, pues estas dos me van a dar, esa composición me va a dar la identidad y de ahí sale la X. Y pues esta otra composición me va a dar la identidad también y de aquí sale la Y. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? No. Bien. Ah, entonces, pues ahora simplemente voy a tomar la suma X más Y. Recuerden que X y Y los tengo por acá. Y pues entonces eso va a ser exactamente la función L evaluada en X' más la función L evaluada en Y'. ¿Ok? Y yo de las propiedades del logaritmo sé que la suma de dos logaritmos evaluadas en sus respectivos argumentos, o bueno, de dos L's, de dos funciones L's, es igual a tomar la función L evaluada en el producto de esas dos cantidades. ¿Ok? Es una de las propiedades que demostramos ayer. Bien, entonces, pues ahora puedo aplicar directamente la función e en toda mi expresión o en estos dos extremos de la expresión. Y lo que voy a encontrar es que e evaluada en x más y es igual a e evaluada en L, que está evaluada en x' y y'. Pero pues recordemos que e es la inversa de L, entonces esto de aquí me va a dar la identidad y pues por lo tanto me va a quedar simplemente x' por y'. ¿Ok? Pero pues recuerden que x' lo había definido como e evaluada en x y y' lo había definido como e evaluada en y. Entonces esto es finalmente e evaluado en x por e evaluado en y. ¿Ok? Y entonces el resultado que acabo de encontrar es que la función e evaluada en x más y es igual al producto de e evaluada en x por e evaluada en y. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta demostración? Bien. Está bien, está bien. Ah, ok. Entonces, otra de las propiedades importantes, o bueno, más bien vamos a ver otra propiedad algebraica, y es qué pasa si ahora en lugar de tener como argumento una suma, tengo una resta. Ok, entonces esta es la primera, vamos a ver. La segunda es qué pasa con e si yo lo evalúo en una diferencia. Ok, bien. Entonces, pues ya se imaginarán
que el procedimiento es prácticamente idéntico, solo cambia qué propiedades vamos a utilizar del logaritmo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, aquí voy a definir x' como e evaluada en x y y' como e evaluada en y. ¿Ok? Entonces, pues de aquí tengo exactamente el mismo resultado, que x es igual a L evaluada en x' y que y es igual a L evaluada en y'. ¿Ok? Eh, bien, entonces, pues lo que sigue es ver qué pasa con x menos y. ¿Ok? Que de nuevo, pues solo va a ser la diferencia de L evaluada en x' menos L evaluada en y'. ¿Ok? Eh, y de nuevo, por propiedades de la función L, que también es una propiedad que demostramos ayer, esta diferencia la puedo escribir como L evaluada en el cociente de x' entre y'. Y pues como ya imaginarán, el siguiente paso otra vez es aplicar la función e en ambos lados de mi expresión. Y lo que voy a obtener con eso, nuevamente como e es la inversa de L, esas dos me van a dar, o esa composición me va a dar la identidad. Entonces voy a tener que esto es igual a x' entre y', que recordando cómo había definido x' y y', pues esto va a ser igual a tomar el cociente entre la función e evaluada en x y la función e evaluada en y. ¿Ok? Y entonces pues tengo una nueva propiedad que cumple la función e, que es que al tomar la función e evaluada en una diferencia, esta me va a dar la función e evaluada en x entre la función e evaluada en y. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda de esta propiedad? No. Perfecto. Ok. ah, bueno, esto ya es un spoiler. No lo veremos aún. Vamos a ver más adelante. Bien. Ok, entonces, ya tenemos dos propiedades algebraicas que cumple nuestra función e, que son importantes, y pues un poco nos recuerdan a otra función que en algún momento habíamos estado utilizando. ¿Ok? Entonces, finalmente, como última propiedad, quiero ver qué pasa si yo evalúo a mi función e en el producto de dos números, ¿no? ¿Qué pasa con esa función? ¿Cómo la puedo escribir? Y pues en este caso, lo que me conviene hacer es definir nuevamente una x' como la función evaluada en x, y eso me va a implicar que L, perdón, no es prima, que es L de x' es igual a x. ¿Ok? Que de nuevo es nada más aplicar L en ambos lados de esta igualdad. Ah, bien, entonces yo voy a tener que n por x va a ser igual a n por L de x'. ¿Ok? Porque x, aquí yo había dicho que era igual a L de x'. Eh, y pues por una propiedad de la función L, que también demostramos ayer, yo sé que si tengo aquí un número multiplicando la función L, ese número va a entrar como exponente del argumento de la función L, ¿no? Es decir, esto va a ser igual a L evaluado en x' a la n. ¿Ok? Y pues entonces, nuevamente puedo aplicar la función e en ambos lados de esta igualdad. Y voy a obtener aquí nuevamente
voy a tener que e evaluada en L me va a dar la identidad. Y pues esto va a ser simplemente x' a la n. Que recordando, x' era e evaluada en x. ¿Ok? Entonces esto va a ser e evaluada en x elevado a la n. ¿Ok? Entonces, el resultado que yo encuentro, o la propiedad que encuentro finalmente, es que si yo evalúo a la función e en un producto de dos números, pues uno de esos números va a salir como exponente. ¿Ok? Y esta es otra propiedad importante que cumple mi función e. Y bueno, después de todo esto, o sea, ya estuvimos analizando las propiedades geométricas de esta función inversa de L. Vimos que era creciente, que era cóncava hacia arriba, que su derivada era ella misma, que en cero vale 1, eh, que siempre es positiva, que su dominio son todos los reales. Y pues también encontramos estas tres propiedades algebraicas que se van a cumplir para cualesquiera valores de x y y, ¿no? Y esto pues simplemente es como resultado de que la función es la inversa de la función L, que también pues ya habíamos analizado con mucho detalle el día de ayer. Entonces, pues todas estas propiedades nos empiezan a sonar muy familiares y nos damos cuenta que esta función e es la función que toda la vida hemos llamado eh, la función exponencial, ¿no? La función e a la x, ¿sí? Pero bueno, incluso pues, en este punto pues todavía no es como del todo claro, ¿no? O sea, nos gustaría poder mostrar alguna manera de relacionar estas dos funciones, ¿no? Y bueno, para poder hacer esto es necesario definir una cantidad importante, ¿ok? Entonces vamos a definir al número e como esa función evaluada en 1, ¿ok? Eh, y bueno, esta definición nada más para que lo tengan notas, esta definición es equivalente a decir, o más bien es equivalente a la ecuación 1 igual al logaritmo de e, esto es igual a 1 integral de 1 a e de t. ¿Ok? Es decir, esta definición es equivalente a decir que e es la solución de esta ecuación de acá. Es una ecuación un poco enredada, porque pues ahora estamos buscando el valor de un límite de integración para el cual se satisface cierta igualdad. Pero bueno, es una definición, entonces pues no nos meteremos mucho en detalle de por qué, eh, o sea, de cómo resolver esa ecuación o cualquier cosa, ¿no? Solo digamos que así estamos definiendo a e. Bien, entonces, si yo defino de esa manera a e, de la propiedad, de la última propiedad que demostramos, de la propiedad 3 que nos dice que e evaluada en n por x es igual a e evaluada en x a la n, yo puedo concluir que e de x, es decir, la función e evaluada en x, es igual a la función e evaluada en 1 y eso elevado a x. ¿Ok? Y pues eso es simplemente, o sea, es aplicar directamente la propiedad que encontramos, donde pues n va a ser igual a x y x sería igual a 1, ¿no? Entonces pues puedo sacar el x como exponente. ¿Ok? Y pues entonces ya habíamos dicho que, o sea, justo acabamos de definir que e evaluada en 1, le hemos puesto el nombre e, y pues entonces inmediatamente vemos que esta función es precisamente e elevado a la x. ¿Ok? Y pues entonces nos sonaría natural, o más bien es natural, tomar como definición o definir a nuestra función exponencial a la x
como esta función e a la x que habíamos estado describiendo anteriormente para toda x en los reales, ¿ok? Ya sean racionales, sean irracionales o sean, bueno, sean racionales o irracionales, ¿ok? Entonces, justo ahora con esta nueva definición de la función exponencial que tenemos aquí, tenemos la ventaja de que pues la podemos definir o la podemos interpretar fácilmente como la habíamos hecho hasta ahora para los exponentes racionales, con la definición que habíamos dado, que se había dado en cálculo 1 de la función exponencial. Pero ahora tenemos la ventaja de que es muy natural entender a qué se refiere elevar e a un exponente irracional. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, pues habíamos estado trabajando o entendíamos cuál era la idea de tener una función en la que elevábamos un número a un exponente racional y entendíamos muy bien ese tipo de operaciones. Pero pues ahora con esta nueva definición, usando la integral en lugar de límites o de series, pues vemos que es muy sencillo extender la idea de elevar un número a algo, pero ahora donde ese algo es un número irracional, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda de, de esta última parte que comentamos? No. Bien, entonces, bueno, entonces pues ya hemos dicho que e es la función exponencial. Entonces vamos a cerrar en un cuadrito rojo porque es importante. Entonces la función e sí es nuestra función exponencial de toda la vida. Y pues ahora nos queda la función L, ¿no? Que ya en la clase de ayer habíamos dicho que era el logaritmo, pero pues ahora podemos decirlo con más seguridad, ¿no? Porque pues de entrada sabíamos que L es la inversa de E o es la inversa de L, que es equivalente. Y pues entonces nosotros podemos pensar en L como una función tal que nos dice el exponente que hay que elevar el número e que acabamos de definir para obtener x. ¿Ok? Es decir, el valor L de x nos dice a qué exponente hay que elevar nuestro número e para obtener de resultado el número x. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos escribir eh, como que L de x cumple que e a la L de x es igual a x. ¿Ok? Y pues eso precisamente viene directo de la definición de que e de x era la inversa de L, ¿no? Entonces, pues aquí claramente, como esta habíamos dicho que era e evaluada en x, pues entonces aquí claramente estas dos me van a dar la identidad, ¿no? Esa composición me va a dar la identidad y pues por lo tanto me va a dar x. Entonces, pues de nuevo, es muy natural decir que la función L de x es en realidad la función logaritmo natural que hemos conocido toda la vida, ¿no? Eh, y pues entonces tenemos estos dos resultados muy importantes, estas dos conclusiones relevantes de todo lo que hemos hecho hasta ahora, desde ayer hasta hoy. Y es que la función e y la función L en realidad sí son la función exponencial y la función logaritmo que hemos manejado toda la vida. Pero lo más importante aquí es que encontramos una nueva definición para la función logaritmo, a partir de la cual podemos demostrar sus propiedades y también las propiedades de su inversa, que es la exponencial, de una manera mucho más sencilla de la que se podía hacer con lo que sabíamos de cálculo 1. ¿Ok? Entonces, pues es importante entonces recordar cuál fue la definición que dimos de logaritmo, y es que era la integral de 1 hasta x de la función 1 entre t, y pues la exponencial es
la inversa del logaritmo. ¿Ok? Y entonces este resultado que está aquí al final, bueno, más bien, este par de definiciones son las que nos permitieron hacer todo el desarrollo que hemos hecho desde ayer hasta hoy. Y pues que nos han permitido demostrar que tanto el logaritmo como la exponencial cumplen las propiedades que ya sabíamos que cumplían, pero pues pudimos demostrarlas de una manera muy sencilla. ¿Ok? Eh, y bien, entonces, ¿hay alguna duda de todo lo que hemos visto hasta este punto? ¿Que, que quieran externar algún comentario o algo? Muy bien, en caso de que no, eh, pues ahora sigue lo que viene ahora en esta sección del curso, es ver algunas cosas más sobre exponenciales y logaritmos. ¿Ok? De entrada, vamos a hacer adelante Ángel. Solo una duda. ¿Este ya es otra unidad aparte de la de los teoremas fundamentales? ¿O esto es parte de la unidad de teoremas fundamentales? Esta es parte de la unidad de integral impropia. Ok, gracias. Bien. Entonces, pues como primer siguiente paso, después de haber encontrado estas definiciones de logaritmo y exponencial y haber probado sus propiedades, pues notamos que el número e que acabamos de definir es un número muy importante y que de hecho aparece en muchos lugares, tanto de la física como de las matemáticas. Eh, y pues nada más para darle la importancia que se merece, vamos a ver un poco de algunas propiedades bueno, en particular ahorita vamos a ver una aproximación, cómo hacer aproximaciones del número e. Eh, y bueno, entonces vamos a hacer eso, ¿no? Entonces vamos a hacer una aproximación. Ok. Entonces, una primera aproximación que podemos tomar es directamente de la definición de logaritmo. Y pues para eso vamos a recordar un poco cómo se veía la gráfica de la función 1/t, ¿ok? O 1/x. Entonces, digamos que aquí tengo a la t, aquí voy a tener el 1, aquí 2, 3. ¿Ok? Entonces, pues recordarán, sabrán esta función, 1 vale 1, y pues para acá es creciente, y para acá, o sea, esta función es decreciente, ¿no? Y tiende a 0 cuando t tiende a infinito. ¿Ok? Bien. Eh, entonces, pues yo aquí puedo tomar, o sea, recordando un poco lo que veíamos al inicio del curso, puedo tomar una suma superior o una suma inferior de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí puedo tomar este rectángulo que es la suma superior de mi función entre 1 y 2. Y también puedo tomar este otro rectángulo que es una suma inferior de la función de 2 a 4. ¿Ok? Bien, entonces, ¿para qué hago esto? Pues simplemente vamos a anotar. Entonces, veamos que la integral de la función 1/t de 1 a 2, es decir, esto de aquí, va a cumplir que es menor que 1. ¿Ok? Y eso es porque recuerden que la integral de una función siempre es menor que las sumas superiores, ¿no? Es menor o igual que las sumas superiores. Y en particular, pues esta es menor. ¿Ok? Puedo asegurar que es menor que la suma superior de 1 a 2
que pues precisamente la suma superior representa este cuadrito que teníamos ahí, ¿no? Eh, eh, incluso pues podemos demostrarlo fácilmente porque eh, pues justo 1 por 2 menos 1 es suma superior, ¿no? De la función en ese intervalo. Ah, esto es igual a 1. ¿Ok? Bien, y además, por otro lado, tenemos que la integral de 1 a 4 de la función de t entre t es mayor que 1. ¿Ok? Y aquí, pues, en realidad me faltó dibujar esta línea aquí. ¿Ok? Entonces, ahora, el área que nos estamos preguntando, o sea, más bien, el área que estamos viendo que es mayor que 1, es esta de aquí. ¿Sí? Eh, pues precisamente, de hecho, más bien, disculpa, más bien, en este, eh, aquí tomamos la suma inferior. O sea, como la partición va a ser 1, 2, 4. Esa sería nuestra partición para la integral en el intervalo 1,4. ¿Ok? Y pues justo, si yo tomo eso, la función 1 sobre t evaluada en 2 es un medio. Entonces me queda un medio por la longitud de ese intervalo, que es 2 menos 1, más la altura, que va a ser x, bueno, 1 sobre x evaluada en 4, que es un cuarto, por la longitud de ese intervalo, que es 4 menos 2. ¿Ok? Y pues esto es igual a 1. Y esta es una suma inferior. Y pues la integral va a ser mayor que esa suma inferior. ¿Ok? Entonces, por un lado, yo encontré que eh, este valor es menor que 1, o esta integral es menor que 1, y que esta otra integral es mayor que 1. ¿Ok? Pero pues precisamente recuerden, hace rato comentábamos que, eh, que esta integral de 1 a e de dt entre t era igual a 1. ¿Ok? Entonces, pues yo puedo decir que la integral de 1 a 2 de dt de t, perdón, aquí, es una t, es menor que la integral de 1 a e de dt entre t, y eso a su vez es menor que la integral de 1 a 4 de dt. ¿Ok? Bien, y pues noten que esto no es más que los logaritmos, ¿no? Es el logaritmo de 2, que es menor que el logaritmo de e, que es menor que el logaritmo de 4. ¿Ok? Y pues como mi función es creciente y todo eso, entonces yo puedo concluir que e es mayor que 2 y que es menor que 4. ¿Ok? Entonces esta es una primera aproximación que podemos dar para el número e, un poco tomando las definiciones de logaritmo y pues sin hacer demasiados esfuerzos en hacer los cálculos, ¿no? Entonces aquí vemos que el número e va a estar acotado entre 2 y 4. Pero pues eso no nos dice mucho de cuánto es el valor real de e, ¿no? Y pues nos gustaría quizá encontrar quién es este valor e. Entonces para eso pues hay muchas maneras de hacerlo. Recordarán que una de las definiciones de e es como un límite, que de hecho es el límite de 1 más
x entre n a la n. En este caso más bien sería 1, porque eso es lo que queremos, ¿no? Cuando n tiende a infinito. ¿Ok? Sin embargo, pues haciendo este límite, pues no está fácil tener valor de e. Pero de este límite nosotros podemos encontrar otra expresión para e. Y eso es precisamente aplicando el teorema del binomio, que no sé si conozcan, pero pues básicamente es desarrollar este binomio a la n y utilizando un poco de álgebra y los binomios de Newton, pues se puede encontrar que esa cosa es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 0 hasta n de 1 entre n factorial. ¿Ok? Que es lo mismo que decir que esto es igual a la serie desde n igual a 0 hasta infinito, es decir, una serie de 1 entre n factorial. ¿Ok? Eh, Más adelante vamos a ver un poco más de series y de esas cosas, pero ahorita pensemos en esto como que es la suma de un montón de números. ¿Ok? Y es precisamente la suma de uno o de los inversos de los factoriales, ¿no? Entonces, ¿todos recuerdan qué es o cómo se define el factorial de un número? Ok, interpretar eso como un sí. Bien, entonces, pues una forma de calcular e, bueno, y pues precisamente esto va a ser igual a e, es justo ir tomando estas sumas hasta cierto orden, ¿no? Hasta cierto valor de n y ver cuánto nos podemos aproximar, ¿no? Entonces, pues desde luego, el valor real de e lo vamos a encontrar cuando tomemos la serie, pero pues podemos ir aproximando el valor eh, pues para los primeros números, ¿no? O sea, para los primeros valores de n, a ver qué pasa. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer ahorita. Nada más déjenme quitar esto que me va a estorbar. Bien, entonces, eh, pues o sea, nuestra primera aproximación sería la suma desde n igual a 0. Eso pues va a ser simplemente 1 entre 0 factorial. ¿Cuánto da 1 entre 0 factorial? 1. Exacto. Esto va a ser 1, ¿no? Entonces, pues esa es como una primera aproximación, aunque noten que esta aproximación pues es muy mala, dado que yo ya había dicho aquí antes que e iba a estar entre 2 y 4. Entonces, de entrada, esa aproximación no me sirve. No es una buena aproximación de e. Entonces, pues vamos a ver ahora qué pasa cuando tomo desde n igual a 0 hasta 1. De 1 entre n factorial. ¿Ok? Eso pues va a ser igual a 1 más 1 entre 1 factorial, ¿no? Porque ya había visto que 1 entre 0 factorial es igual a 1. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? 2 aquí. Exacto, me va a dar 2, ¿no? Porque este de aquí también es un 1 factorial. Perdón, 1 factorial también es igual a 1. Bien, pero pues de nuevo encuentro que e es 2, es aproximadamente 2, pero pues eso no mejora mi aproximación que había obtenido acá arriba, donde yo había dicho que e no solo, o sea que e de hecho es mayor que 2, no es ni siquiera igual a 2. ¿Sí? Pues entonces vamos a ver qué pasa si yo tomo hasta n igual a 2. Entonces note que los primeros dos términos me van a dar exactamente lo mismo que ya tenía acá arriba. Entonces pues eso me va a dar un 2. Y va a aparecer un nuevo término que va a ser 1 entre 2 factorial. ¿Ok? Entonces, eh, 2 factorial es igual a 2. Entonces esto me va a dar 2.5, que es una forma de escribirlo, o si lo prefieren, 5 medios. ¿Ok? Bien, pues entonces ahora sí esto ya me va dando una mejor aproximación del número e, porque ya al menos ahora sí me encuentro
con la misma situación que yo había encontrado por acá arriba, ¿no? Ya tengo que e es mayor que 2 y pues sé de entrada que no va a pasar nunca el valor 4. Bien, entonces pues podemos seguir haciendo esto. Podemos ahora tomar la aproximación tomando n hasta 3 y pues eso me va a dar 5 medios más 1 entre 3 factorial. Que eso pues es 5 medios más un sexto. ¿Sí? 3 factorial es 6. Y esto me va a dar 2.6. Y así periódico, ¿no? Entonces me va a dar 2.6 periódico. O si lo prefieren, me va a dar 6, 16 sextos, 16 sextos. Que es 8 tercios. Ok, si lo prefieren, fracción. Y pues ya, una aproximación más para que ya sigamos viendo qué pasa. Ahora vamos a tomar hasta 4. 1 entre n factorial. Que pues va a ser los 8 tercios que tenía antes. Más el nuevo término que se va a agregar, que es 1 entre 4 factorial. 4 factorial es igual a 24. Entonces esto va a ser 8 tercios más 1 entre 24. ¿Ok? Y eso me va a dar 2.7083 periódico el 3. ¿Ok? Entonces noten que pues ya va a empezar o sea, va a partir de cierto punto, pues como 4 factorial va a ir creciendo muy rápido, los términos que voy a ir agregando a los valores anteriores se van a ir haciendo cada vez más pequeños. ¿Ok? Entonces, pues aquí ya empiezo a tener una buena aproximación y de hecho esta aproximación ya es correcta hasta el primer dígito, hasta el primer decimal. O sea, esta parte de aquí ya son valores reales. Y pues sé que como esto, o el término que voy agregando se va a ir haciendo cada vez más pequeño, pues los cambios se van a ir haciendo cada vez más hacia la derecha. ¿Ok? Entonces va a empezar a cambiar cada vez menos nuestra aproximación de. Y pues entonces por este método puedo aproximar al número e hasta el grado que yo quiera tomando una n suficiente. ¿Ok? Eh, y pues podría seguirme, ¿no? Haciendo más aproximaciones y más para diferentes valores de n y ver qué pasa. Pero, pues ya en este punto nos gustaría más bien conocer quién es el número e. Eh, y pues algo bien interesante de este número, además de que se define como lo hemos definido hasta ahora, es que es un número irracional. ¿Ok? Eh, y pues esa es una propiedad muy interesante de este número. En realidad no es fácil, no es difícil de demostrar. Nada más hay que saber cómo hacerlo. Y pues de tarea un poco moral, les va a quedar demostrar que E es irracional. ¿Ok? Entonces pueden revisarlo en en varios lugares. Bueno, más allá de demostrar exactamente que es irracional, más bien es como buscar si es fácil demostrar que es irracional. ¿Ok? O sea, de entrada es seguro que es irracional. Pues su tarea es un poco investigar cómo se demostraría que es irracional y ver si es difícil. Porque sabrán que o sea, hay varias demostraciones de que pi es irracional, son un poco complicadas, un poco laboriosas. Entonces, pues sería interesante ver si para E ocurre algo similar, o si es más fácil, o si es más difícil, o qué pasa, ¿no? Y pues igual sería interesante que checaran un poco de la historia de qué pasó con E y cómo fue que se demostró que era irracional. Y pues si no, ver algunos resultados interesantes del número E. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de lo que acabamos de ver? De lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora bien. Bien, entonces.
Bien, entonces, pues ya estamos trabajando con el logaritmo, con la exponencial, con base E. Pero pues ustedes recordarán que en cálculo uno, además de verse estas funciones exponencial y logaritmo natural, se vieron otras funciones en las que en lugar de tener como base al número e, se tenía o se podía tener como base a cualquier otro número. ¿Ok? Y en realidad, pues esas otras funciones exponenciales o logarítmicas se pueden relacionar fácilmente con la función exponencial y logaritmo natural que acabamos de definir. ¿Ok? Entonces la siguiente sección o lo siguiente que vamos a ver el día de hoy es qué pasa cuando tenemos diferentes bases. Y pues vamos a ir haciendo varios análisis de esto. ¿Ok? Bien, entonces, pues el primer paso, o lo primero que nos gustaría hacer, sería encontrar una manera de definir a la x, donde a pues, es un número, ¿no? Entonces, pues para eso podemos tomar el principio básico del hecho de que a la x es igual a tomar e a la logaritmo de a y eso elevarlo a la x. ¿Ok? Y eso es simplemente porque esto de aquí es evaluar la función logaritmo en su inversa y pues eso me va a dar directamente la identidad, ¿no? Entonces, pues aquí estoy simplemente aplicando una función y su inversa, con lo que no cambio nada de mi igualdad. Y pues recordando las propiedades de la exponencial, yo sé que el exponente x lo puedo meter aquí multiplicando al exponente que ya tenía mi exponencial, ¿no? Eh, y pues precisamente de esta manera es como vamos a definir a la función a la x, ¿ok? Solo que noten algo muy importante, y es que aquí estoy tomando el logaritmo de a. Y recuerden que el logaritmo lo habíamos definido simplemente o solamente para los valores positivos, ¿ok? Para los reales positivos. Entonces aquí es importante decir que esta definición esta definición solo va a funcionar cuando a sea un número positivo, ¿ok? Entonces aquí vamos a dejar eso claro. Entonces si a es mayor que 0, definimos a la x como e a la x logaritmo de a. Para toda x en los reales. ¿Ok? Va. Bien, entonces pues ya tenemos una nueva función a la x. Y pues ahora nos gustaría ver algunas propiedades de este tipo de funciones. Un poco tratando de ver si se relacionan con las propiedades que conocíamos de, de las funciones exponencial y logaritmo que vimos anteriormente, ¿no? Ok. Entonces, pues de entrada vamos a estudiar qué pasa con, pues sí, las mismas propiedades que habíamos estado viendo hace rato para la función exponencial, ¿no? Entonces, aquí, uno, ¿qué pasa si yo tomo a la b? Eso lo elevo a un exponente cualquiera. Bien, entonces, pues notemos que esto, aquí abajo, a la b, a la c, por definición es e a la c por logaritmo natural de a la b. ¿Ok? Y eso es simplemente aplicando la definición que ya habíamos dado de a la x, ¿no? Que es esta definición que está por acá arriba. ¿Ok? Pero pues aquí nuevamente tengo un término de la forma a la algo.
Entonces pues puedo volver a aplicar la definición, ¿no? Entonces esto me va a quedar como e a la c por logaritmo natural de e a la b por logaritmo natural de a. ¿Ok? Que es simplemente volver a aplicar la definición. Bien, pues aquí notemos rápidamente que esta función es la inversa de e. Entonces, pues al tomar esta composición, me va a quedar la identidad. Y pues entonces va a resultar aquí e a la c por b por el logaritmo natural de a. ¿Ok? Y pues noten nuevamente aplicando directamente la definición de a la x, que esto es precisamente a la c por b. ¿Ok? Entonces, pues la propiedad que encontramos es que elevar a un exponente con algo que ya estaba elevado a un exponente nos da simplemente tomar el producto de los exponentes, ¿no? Que también se puede ver como que la función saca exponentes. ¿Ok? Ah, bien, ¿alguna duda de esta propiedad? No. Entonces, entonces, pues notarán que nos gustaría probar una función exponencial y en particular, bueno, ahora vamos a hacer vamos a probar qué pasa cuando tomamos a elevado a la potencia 1 y pues nos gustaría ver que eso nos mantiene a tal cual, ¿no? Entonces se puede mostrar usando esta definición que dimos, simplemente tomando que a a la 1 es igual a e a la 1 por el logaritmo de a. Y pues 1 por logaritmo de a es logaritmo de a. Y pues esta es la definición, o más bien el hecho de que esta y esta sean inversas, me dice que esto va a ser pues precisamente a. Entonces esa más que una propiedad, sí es una propiedad, pero es como muy sencilla de demostrar. Pero es importante tenerla en cuenta. Es decir, siempre que le vemos a un valor a la 1, obtendremos el mismo valor. Ok. Y pues finalmente, otra propiedad que, que hemos visto y que es la primera propiedad que demostramos para el exponencial, es que si yo elevo una constante a la suma de dos índices, o de dos, sí, de dos índices, esto me va a dar eh, el producto de elevar cada uno, o sea, la constante a cada uno de esos índices, ¿no? O la base a cada uno de esos índices. Muy bien, y pues para demostrar esto, lo hacemos de nuevo utilizando directamente la definición. Y es que pues aquí tenemos que la definición es que esto es e a la x más y por el logaritmo de a. Y pues aquí puedo aplicar directamente distributividad en el exponente, con lo que voy a obtener x por el logaritmo de a más y por el logaritmo de a. ¿Ok? Y una propiedad que habíamos visto de la exponencial es que cuando tengo la exponencial evaluada en una suma, eso es igual a el producto de las exponenciales, ¿no? Esto me queda como e a la x por logaritmo de a por e a la y por logaritmo de a. Y pues de nuevo aquí aplico directamente la definición de a la x y noto que esto es a la x por a la y. ¿Ok? Y pues entonces tengo esas tres propiedades que ya verifiqué que se van a cumplir para mis funciones exponenciales con otras bases. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de esto? Bien, entonces pues ahora sí vamos a pasar a esta parte de cómo se ven las gráficas de las funciones exponenciales para diferentes valores de a.
Y pues aquí noten algo bien interesante, ¿no? Si la base del exponente, o sea, la base de mi exponencial es mayor que uno, parece que nuestras funciones van a ser siempre crecientes. ¿Ok? Bueno, sí, las funciones van a ser siempre crecientes. Y eso pues es algo muy interesante, ¿no? Pero noten que cuando la base de mi función exponencial está entre cero y uno, va a ocurrir que la función va a ser decreciente. ¿Ok? Y eso es algo muy importante y que siempre tienen que tener en mente. ¿Ok? Y pues obviamente no tiene sentido preguntarnos qué pasa con cuando la base es negativa, porque habíamos dicho que no podemos usar esta definición para definir exponenciales o funciones exponenciales con bases negativas. ¿Ok? Bien, entonces este hecho que comentaba de que si la función es mayor que, o sea, perdón, si la base es mayor que uno, la función siempre va a ser creciente y si es menor que uno y mayor que cero va a ser decreciente, se puede demostrar. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Para que no solo quede comentario de algo que estamos observando, ¿no? Eh, y bueno, podemos tener como tres casos de cómo es la base, ¿no? Eh, Tres casos relevantes. ¿Sí? El caso uno es qué pasa cuando a es igual a uno. Pues en ese caso, a la x es igual a 1 a la x. ¿Sí? Y pues 1 a la x, podemos verlo, sería simplemente tomar a la x por logaritmo de uno. Pero pues recuerden que el logaritmo de uno habíamos quedado que era cero. Entonces pues esto es simplemente e a la cero, que por definición es uno. ¿Ok? O más bien por cómo la función exponencial es uno. Entonces, pues esta función, 1 a la x, es una función constante. De hecho, esa no aparece aquí en la gráfica, pero pues sería más o menos así, ¿no? Una recta aquí, paralela al eje, vale 1. ¿Ok? Ese sería el caso de la función f de x igual a 1 a la x. ¿Ok? Bien, entonces, ahora sí vamos a ver los casos más interesantes. Y entonces, el caso 2 es qué pasa cuando a es mayor que 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, el logaritmo de a va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, pues si yo quiero ver si mi función es creciente o decreciente, lo que hay que ver es qué pasa si yo tomo pues dos valores, ¿no? En el dominio, tales que uno es mayor que otro. Eh, pues lo que tengo es que x por el logaritmo de a va a ser menor que x por el logaritmo de a, ¿no? Porque el logaritmo de a es positivo, eh, perdón, aquí es y. Y pues x ya había visto que era menor que y. Entonces, eso simplemente es una propiedad de los números reales. ¿Ok? Eh, y pues entonces aquí yo puedo aplicar la función exponencial porque yo sé que la función exponencial es creciente a ambos lados de la igualdad y se va a mantener esa desigualdad, ¿no? Bueno, sí, esa desigualdad. Y eso es, recuerden, porque yo sé que la función e a la algo es creciente. ¿Ok? La función exponencial es creciente. Entonces, si yo tengo dos argumentos, tales que uno es menor que el otro, al aplicar la función, se va a conservar esa desigualdad, justo porque la función es creciente.
Pero pues precisamente eso es la definición de a la x y a la y. Y pues entonces encuentro que a la x es menor que a la y. Y pues con eso puedo concluir que a la x es creciente. ¿Ok? ¿Sí? Claro, el segundo caso. Sí. Bien, entonces. Y pues entonces ya se imaginarán cuál es el caso 3, ¿no? Que es precisamente cuando a está entre 0 y 1. ¿Ok? Que recuerden que a no puede tomar valores menores que 0, porque el logaritmo no está definido para los números negativos ni para 0. ¿Ok? Bien, entonces en este caso vamos a tener que el logaritmo es negativo. ¿Ok? Y pues entonces puedo utilizar argumentos muy similares a los del caso anterior para encontrar que la presente. Pero vamos a hacerlo para que quede claro. ¿Ok? Entonces ahora si yo tomo lo mismo, una x menor que una y, voy a tener ahora que x por el logaritmo de a va a ser mayor que x por el logaritmo de, perdón, que aquí era y, mayor que y por el logaritmo de. ¿Ok? Y eso es porque logaritmo de a es negativo. ¿Ok? Entonces, como logaritmo de a es negativo, si yo multiplico ambos lados de mi desigualdad por un número negativo, la desigualdad se va a invertir. ¿Ok? Que también es algo que se ve en cálculo 1. Bien, pues entonces de nuevo puedo aplicar directamente la función exponencial. Y como yo sé que la función exponencial siempre va a ser creciente, entonces esa desigualdad se va a conservar aquí también. ¿Sí? Y pues de nuevo, aquí veo que esta es directamente la definición de a la x y a la y. ¿Sí? Entonces acabo de encontrar que a la x es mayor que a la y cuando x será menor que y. Y eso pues es justamente la definición de que la función es decreciente. ¿Ok? Y pues, o sea, más allá de eso, no solo es creciente, sino que es estrictamente creciente. Y pues esta también es decreciente estrictamente. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de esta parte de las diferentes bases? No, está bien. Bien, entonces. Ok, entonces pues ya estuvimos ahora en esta primera parte jugando con las funciones exponenciales con diferentes bases. Y pues ahora lo más natural, o lo que se nos ocurriría, es ver qué pasa con la función inversa de esta exponencial que acabamos de definir. Bien, entonces la inversa de a a la x solo toma valores positivos, porque notemos que a la x siempre es positivo, y eso lo podemos ver también de la gráfica. Entonces, pues las funciones inversas siempre van a ser, o sea, su dominio va a ser los reales positivos. Y aquí pues tengan cuidado porque noten que no podemos definir la inversa para el caso en el que a es igual a 1. ¿Ok? Porque pues ahí su inversa sería una recta vertical, que pues no es una función. Entonces, bueno, su posible inversa sería una recta vertical que pues, no tiene inversa, entonces no. Sí, sí, que más bien que no es función, entonces no tendría sentido. ¿Ok? Entonces, para el caso a igual a 1, no tiene mucho sentido hablar de esto, ¿ok? De la inversa. Pero para el resto, pues esta función solo va a tomar valores positivos. Y la vamos a llamar, o la vamos a denotar como
el logaritmo base A de X. ¿Ok? Y pues igual que ocurría con la función exponencial a la X que escribíamos en términos de la función exponencial eh, natural, por así decirlo, o exponencial base E, pues podemos escribir a esta función logaritmo en términos de el logaritmo natural. Logaritmo natural, ¿ok? Entonces, si tomamos a una variable y como esta nueva función que acabamos de definir, entonces vamos a tener que x es igual a la y. ¿Ok? Y eso es simplemente aplicando la inversa del logaritmo de a, que habíamos dicho que era a la algo, ¿no? A la x. ¿Ok? Y pues esto por definición es e a la y por el logaritmo natural de a. ¿Ok? Entonces, si ahora yo aplico a ambos lados de la ecuación la función logaritmo, es decir, aplico aquí logaritmo natural y aplico acá logaritmo natural, voy a encontrar que el logaritmo natural de x es igual a y por el logaritmo natural de a. Pero voy a escribir un paso antes para que sea aún más claro. Aquí tengo logaritmo natural de x. Esto va a ser logaritmo natural de e a la y, logaritmo natural de a. Pero pues logaritmo natural y la exponencial son funciones inversas. Entonces, pues el logaritmo de x es igual a y por el logaritmo de a. Y de aquí pues noten que yo puedo despejar a la y, porque este es un número real, este es un número real, real, y todos son distintos de cero. Entonces no hay ningún problema. Eh, y justo son distintos de cero. O sea, noten que justo aquí es donde aparece el hecho de que a por fuerza no, o sea, no puede ser uno, porque si fuera uno, entonces el logaritmo de a sería igual a cero. Y no podría ser lo que voy a hacer ahorita. ¿Ok? Que es precisamente poner a y como logaritmo de x entre logaritmo de a. ¿Ok? Entonces, aquí es importante notar que a tiene que ser distinto de uno. Y es justamente lo que veíamos aquí arriba, ¿no? Con la gráfica. Que para el caso en el que a era uno, pues no tenía sentido hablar de una inversa, porque pues la inversa tendría que ser una recta vertical, ¿no? Que, pues, no es función. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda de esta forma de definir al logaritmo base a? Aunque de hecho todavía no la doy. Entonces, nada más para concluir, vamos a tener que el logaritmo base a de x es igual a el logaritmo de x entre el logaritmo de a. ¿Ok? Y pues así es como vamos a definir entonces a la inversa de la función a la x. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda? Está bien. Y entonces, pues noten que utilizando esta definición también podemos probar varias propiedades para el logaritmo base a, igual que hicimos para la exponencial base a, ¿no? Entonces, si quieren, de tarea moral, intenten demostrar algunas de las propiedades que conocemos de los logaritmos utilizando esta definición. Que noten que en realidad pues, va a ser muy sencillo porque pueden utilizar directamente las propiedades del logaritmo, ¿no? Porque esto pues al final va a salir siempre como una constante que nada más va a estar ahí apareciendo, saliendo y estorbando. Pero pues en general todo va a depender simplemente del logaritmo. ¿Ok? Entonces pues pueden intentar demostrar las propiedades que hemos visto para los logaritmos. ¿Ok? Bien, entonces si no hay dudas de esta parte, eh, vamos a ver ahora qué pasa con las derivadas de estas funciones. ¿Ok? Estas funciones con diferentes bases. Entonces, pues esto es muy sencillo. Para ver las derivadas, simplemente hay que usar regla de la cadena.
Ok, y pues básicamente si tomamos nuestra función f de x como a la x, que es precisamente e a la x, logaritmo natural de a, voy a tener que f' o la derivada de f es igual a tomar la derivada de x por logaritmo de a y eso multiplicarlo por la derivada de e a la x logaritmo de a. Y, bueno, más bien, aquí ya directamente sé que la derivada de eso es la función, ¿no? Vamos a tener que escribir de más. Ok, y pues aquí claramente la derivada de esto es simplemente logaritmo de a. Entonces aquí me va a quedar como logaritmo de a por e a la x logaritmo de a. Pero esto precisamente es a la x, ¿no? Entonces esto es a a la x por el logaritmo de a. O logaritmo de a por a a la x. Y entonces esa va a ser la derivada de la función exponencial con base e. Y si ahora tomo la función g de x igual a logaritmo base a de x, es igual a logaritmo de x, logaritmo de a, pues esta es más sencilla porque de hecho ni siquiera necesito aplicar la regla de la cadena, porque pues directamente la derivada de esa cosa es la derivada del logaritmo entre el logaritmo de a, ¿no? Porque esa es una constante que me va a afectar. Y pues recuerden que la derivada del logaritmo, como es primitiva de 1 entre x, pues precisamente va a ser 1 entre x. ¿Ok? Entonces pues eso va a ser 1 entre x por el logaritmo de a. Y esa es entonces la derivada de la función logaritmo base a. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de esto? No, está bien. Y entonces, eh, pues ahora vamos a analizar un poco precisamente cómo cómo se ve la función logaritmo para diferentes bases. Noten, no sé, voy a cambiar esto. Voy a pasar para arriba. Esto lo voy a bajar. Bien, entonces, pues aquí tenemos la gráfica de la función logaritmo para diferentes bases. Y de nuevo noten que cuando tenemos exponentes, perdón, bases que son mayores que uno, en este caso, el logaritmo es creciente. El logaritmo base esa base va a ser creciente. Pero si la base es menor que uno, entonces vamos a tener logaritmos decrecientes. ¿Ok? Y eso también es muy importante y muy interesante. Recuerden, no tenemos logaritmo base cero ni tenemos logaritmo base uno. Y si se dan cuenta, pues tiene sentido porque vean que precisamente cuando nos vamos acercando a uno, eh, la función logaritmo precisamente tiende a hacerse más vertical, ¿no? Se noten que aquí cuando voy reduciendo el valor de la base, o sea, aquí estoy en 9, luego en 3, y cada vez se va haciendo como esta primera parte más inclinada, y pues así va a seguir, ¿no? Entre más me acerque a uno, se va a ir cada vez levantando más, y pues lo mismo del otro lado, ¿no? Si ahora más bien me voy acercando a uno por la izquierda, entonces esta va a ir tendiendo a ser cada vez más así, cada vez más vertical y más vertical y más vertical. Hasta que, o sea, en el límite esto tiende a una recta vertical, sería justo la recta vertical, ¿no? O sea,
esta parte de aquí va a ir tendiendo hacia acá y esto de acá va a ir tendiendo hacia acá. ¿Ok? O en el caso de que nos acerquemos al uno por la derecha, esto es lo que va a tender hacia acá y esto va a tender hacia acá. ¿Ok? Y pues noten que también si nos acercamos a cero, es entonces esta va a tender a pegarse cada vez más al eje X. ¿Ok? Y lo mismo si aumentamos el valor de la base, ¿no? Si aumentamos el valor de la base, también esta va a tender a pegarse hacia el eje. Entonces va a tender a formar aquí también una especie de ángulo. Ahí medio raro. Cada vez más pegado al cero. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿alguna duda de la función logaritmo para diferentes bases? No, está bien. Perfecto. Entonces, pues sí, esto es algo importante que hay que recordar, cómo son las gráficas de estas funciones, porque pues aparecen en varias ocasiones, ¿no? En diferentes cosas. Entonces, pues sí, es importante tener siempre en mente qué pasa con estas funciones respecto a la exponencial y el logaritmo natural. ¿Ok? Bien, entonces, como última parte del día de hoy, yo creo que justo me va a dar tiempo para ver esto, es ver qué pasa con la exponencial respecto a los polinomios, ¿ok? Y es que pues hemos visto, o más bien de aquí la gráfica, vemos que la función exponencial tiende a crecer mucho y muy rápido, ¿ok? Y eso precisamente, pues aquí en la escala de los ejes se puede ver, ¿no? Aquí apenas estoy llegando al 4 y mi función exponencial ya está pasando el 20, ¿no? Entonces, pues justo una propiedad importante de la exponencial es que crece más rápido que cualquier otra función. Y en particular, crece más rápido que cualquier polinomio. ¿Ok? Entonces, ahora lo que queremos ver es precisamente cómo se relaciona, o sí, vamos a ver que la exponencial crece más rápido que cualquier polinomio. Sí, y bueno, esta propiedad, ¿qué significa? La podemos ver simplemente como un límite, y el límite podemos tomarlo como que para cualquier natural, este límite, eh, cuando x tiende a infinito, del cociente de e a la x entre x a la n va a ser infinito. ¿Ok? Y pues eso precisamente quiere decir que no importa cómo crezca esta o cómo sea n, esta de aquí siempre va a crecer más rápido y pues por eso va a tender a infinito y no va a tender a cero, ¿no? Si este límite tendiera a cero, significaría que el denominador crece más rápido que el numerador. ¿Ok? Y pues entonces eso es lo que que nos gustaría demostrar en este momento. Que y noten que esto implica que va a crecer más rápido que cualquier polinomio, porque pues los polinomios tienen un grado máximo x a la n, o bueno, sí, el grado máximo que corresponde a cada polinomio. Y pues si la exponencial crece más rápido que cualquiera o sea, que el más grande de sus exponentes, pues en particular va a crecer más rápido que cualquiera de sus otros exponentes. Y en particular va a crecer más rápido que la suma de todos esos. ¿Ok? Bien, entonces, pues la demostración que vamos a hacer para esta propiedad va a constar de tres pasos diferentes, que se pueden considerar una especie de inducción, pero no es una inducción como tal. Eh, pero sí, la idea es un poco hacer lo que se hace en inducción, pero pues, tomando algunas variaciones, ¿no? Pero que eso no le quita la formalidad a la demostración que vamos a hacer. Entonces,
Para nuestra demostración, nuestro paso 1 va a ser demostrar que e a la x es mayor que x para toda x. Y pues eso implica directamente que el límite cuando x tiende a infinito de e a la x es infinito. ¿Ok? ¿Y eso por qué es? Pues por un criterio de comparación de límites. ¿Ok? Entonces recuerden, si yo tengo una función que es mayor que otra que diverge, entonces esa función que era mayor también va a diverger. ¿Ok? Y pues de entrada sabemos que x sí diverge en infinito. ¿Ok? Bien, entonces pues esta en realidad es la parte sencilla de la demostración. Eh, y noten que esto es equivalente a demostrar, si esto pasa así, solo así, x es mayor que logaritmo de x para toda x. ¿Ok? Que es simplemente que estamos aplicando la inversa. Ya. Si se cumple que x es mayor que el logaritmo de x, se va a cumplir directamente que e a la x es mayor que x. Y esto para toda x mayor que 0. Bien. Entonces, esto lo podemos hacer como por casos, donde el primer caso es que si x es menor que 1, entonces es obvio que se satisface, es obvio que x es mayor que el logaritmo de x, pues el logaritmo de x es menor que 0. ¿Ok? Y pues justo aquí habíamos dicho que x era mayor que 0. Entonces, pues directamente podemos ver que x es mayor que logaritmo de x. ¿Ok? Ah, bien. Luego, si ahora más bien x es mayor que 1, es decir, el otro lado, eh, entonces vamos a tener que x menos 1 es suma superior de la función f de t igual a 1 sobre t. Y eso en el intervalo. ¿Ok? Entonces, esto piénsenlo, o sea, si tenemos la función 1 entre x, recuerden que esta función es como más o menos de este estilo, ¿sí? Algo así. Eh, y pues precisamente esa función en 1 vale 1. Y en 1 vale 1, ¿no? Eh, y pues entonces cualquier suma superior que yo tome de la función en el intervalo 1x, digamos que por aquí está x, en el que el único intervalo o subintervalo en el que voy a partir mi intervalo grandote, pues va a ser el mismo. Es decir, el subintervalo que voy a tomar va a ser este. Pues noten que la suma superior es justo la altura de esa función, que es precisamente 1, por la longitud del intervalo, que es x menos 1, ¿no? Entonces, pues justo sí se cumple que x menos 1 es una suma superior de la función f en ese intervalo. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, queda claro. Y pues precisamente por ese hecho, el hecho de que sea suma superior, entonces yo sé que el logaritmo de x, voy a escribir abajo para que el logaritmo de x, que es precisamente la integral de 1 a x de 1 entre t de t,
va a ser menor que x menos 1, que a su vez es menor que x. ¿Ok? Entonces aquí noten que el argumento importante para encontrar esto es que la integral es menor que la suma superior. ¿Ok? Y entonces como la suma superior es mayor que la integral, y la integral precisamente es logaritmo de x, pues va a ocurrir que esa suma superior es mayor que el logaritmo de x, y en particular x menos 1 es menor que x. Y pues simplemente por transitividad, pues tengo que el logaritmo de x es menor que x. ¿Ok? Entonces recuerden que yo quería demostrar esto, o más bien demostré esto, de aquí, para mostrar que e a la x es mayor que x, y pues esto justo demuestra que el límite cuando x tiende a infinito de e a la x es igual a infinito. Entonces por eso les digo que esto es como una especie de inducción, porque esto lo podemos ver como el caso con n igual a 0, ¿no? Entonces se cumple el caso con n igual a 0. Ok, ahora el paso 2 es ver qué pasa con el límite cuando x tiende a infinito de e a la x entre x. ¿Ok? Que sería como el caso con n igual a 1, ¿no? Y más bien, pues justo lo que queremos es mostrar que eso es igual a infinito o que ese límite diverge. ¿Ok? Entonces, pues para esto vamos a hacer unas manipulaciones algebraicas. Entonces, observemos que e a la x entre x es lo mismo que e a la x entre 2 por e a la x entre 2 entre x entre 2 por 2. ¿Ok? Aquí simplemente lo que estoy haciendo es separar este exponente del producto de estos dos y aquí multiplicar por un 1 conveniente. ¿Ok? Entonces, pues esto eh, haciendo asociatividad o asociando como yo quiera, puedo escribirlo como e a la x entre 2 entre x entre 2. ¿Ok? Por e a la x entre 2. ¿Ok? Y Ok. bueno, del paso 1 sabemos, ah, sabemos que e a la x entre 2 es mayor que x entre 2. ¿Ok? O sea, noten que eso es justo lo que demostramos aquí arriba, ¿no? Que e a la x era mayor que x. Pues aquí ocurre lo mismo. E a la x entre 2 es mayor que x entre 2. Y pues entonces yo sé que e a la x entre 2 partido o dividido por x entre 2 va a ser menor que 1. No, perdón, mayor que 1. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos Ok. de acuerdo? Sí. Entonces, por un lado, tenemos que esto es mayor que 1. Esto es una constante. Entonces, si yo ahora tomo el límite cuando x tiende a infinito de, de esa cosa, o sea, recordemos que esto era e a la x entre x, será igual al límite cuando x tiende a infinito de un medio por e a la x entre 2 entre x entre 2 por e a la x entre 2. ¿Ok? Entonces, pues esto, aquí puedo sacar el un medio, aquí me queda un límite cuando x tiende a infinito de e a la x entre 2 entre x entre 2 por e a la x entre 2. ¿Ok? Entonces, noten que del inciso anterior, o del paso 1, yo demostré que el límite, cuando x tiende a infinito, de e a la x entre 2 es infinito. ¿Ok? Entonces yo sé ahora que esto tiende a infinito, esto es mayor que 1, y pues esta es una constante ahí que no me interesa. ¿Ok? Entonces, como este término e a la x entre 2 tiende a infinito,
y este otro término de cociente es mayor que 1, no hay nada que pueda contrarrestar o contraponerse al crecimiento que va a tener este término, que se va a ir a infinito. ¿Ok? Entonces, este límite que tengo aquí arriba era de x entre x, va a ser infinito. ¿Ok? Recuerden, y esto es porque este de aquí tiende a infinito y este de aquí es mayor que 1. ¿Sale? Entonces, ¿hay alguna duda de este paso? Que es como un poco el más truculento. Todo claro. Ah, está bien. Ujú. Vientos. Ok. Y bueno, entonces ahora viene el último paso. Y entonces aquí tenemos paso 3. Bien, y pues para este paso ya nos gustaría probar finalmente el, eh, el origen de nuestros problemas, ¿no? Que era de donde habíamos partido. Que este límite con x a la n, o sea, el límite de este cociente, era igual a infinito, que es justo de donde habíamos partido, ¿no? Que era el resultado que queríamos probar de entrada. Bien, entonces pues vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos aquí atrás en el paso 2. Vamos a volver a hacer una manipulación algebraica. Entonces observemos. En este caso, a la x a la n es igual a a la x entre n, y eso elevado a la n, entre x entre n elevado a la n por n elevado a la n. ¿Ok? De nuevo, aquí este n a la n es simplemente porque multipliqué por un 1 conveniente. Noten que este n a la n se puede cancelar con este n a la n. Luego aquí me queda el x a la n que yo tenía originalmente. Y aquí, pues, este n que está aquí afuera puede entrar directamente a mi exponente y se va a cancelar con esa n que está en el denominador. Entonces me vuelve a quedar e a la x. Entonces es una simple manipulación algebraica donde multiplico por los unos convenientes de siempre. ¿Ok? Bien. Entonces, pues esto de nuevo lo puedo asociar como a mí más me convenga. Y lo voy a reescribir entonces como 1 entre n a la n por e a la x entre n dividido por x entre n. Y todo eso elevado a la n. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, noten que aquí esta es una constante. N siempre se mantiene constante. Puede ser un número muy grandote, si n es muy grande, pero va a ser una constante. Así que a la hora de evaluar el límite, lo único que me va a importar va a ser este término de acá. ¿Ok? Es decir, en el límite, cuando x tiende a infinito, x a la n, me va a quedar 1 entre n a la n por el límite, cuando x tiende a infinito, de e a la x entre n, entre x entre n, a la n. ¿Ok? Bien, entonces noten que esto de aquí es de la forma del límite que habíamos mostrado en el paso 2, que es de la forma e a la x entre x. ¿Ok? Entonces, e a la x entre n entre x entre n se puede hacer arbitrariamente grande. O bueno, mejor no lo escribo así. Vamos a ponerlo formalmente, ¿no? O sea, habíamos encontrado que el límite cuando x tiende a infinito de e a la x entre n entre x entre n va a ser infinito, ¿ok? Y eso recuerden, es del paso 2, donde teníamos precisamente algo de esa forma, ¿no? E a la x entre x. Y esto es precisamente de esa forma, e a la x entre x. Entonces, ese límite va a ser infinito. Entonces, si yo ahora tomo eso y lo elevo a la n, pues eso se va a hacer aún más grande. ¿Ok? Entonces, esto va a tender también a infinito. ¿Ok? Y pues precisamente ese límite que estoy escribiendo ahí es el que tengo por acá arriba. ¿Ok? Entonces, pues de aquí yo puedo concluir
el límite cuando x tiende a infinito de e a la x entre x a la n sí va a ser infinito. ¿Ok? Y pues con eso concluyo mi demostración. Entonces, recuerden que este resultado lo que me está diciendo es que mi función exponencial o la función exponencial que acabo de encontrar, que encontramos hace rato, va a crecer siempre más rápido que cualquier polinomio del grado que sea. ¿Ok? Sin importar si es grado 1000 o grado 1.000.000, la exponencial siempre va a crecer más rápido que ese polinomio. ¿Ok? Quizá no al principio, pero sí va a crecer más rápido que ese. Ah, perdón. Aquí no es cero. Una disculpa. Este es infinito. Gracias, Gerardo, por la observación. Bien, entonces, ¿alguna duda que tengan de la demostración de este último resultado? No, está bien. Bien, entonces, pues en la próxima clase vamos a seguir un poco con esto. En realidad ya solo hay una cosa más que nos falta por demostrar de la función exponencial. Y vamos a tratar de hacer la demostración de que el número e es trascendente. Entonces eso lo veremos la siguiente clase. Pero en las próximas semanas yo les daré clase los martes también. Entonces, pues nos veremos el próximo martes para seguir con esto y ver la demostración de que es trascendente. Pregunta, ¿y los martes ya serían 2 horas entonces? En principio sí. Ok. Entonces, bueno, pues si no tienen ninguna otra duda, lo dejamos aquí por hoy y eso sería todo.